Jonás capítulo 1 del 1 al 3. Jonás capítulo 1 del 1 al 3. Lo tenemos. Vino palabra de Jehová, ¿a quién? A Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para ir a Nínive, para obedecer a Dios. ¿Para qué usted se levanta cada día? Cuando usted se levanta en la madrugada, usted se levanta y dice: este día voy a obedecer a Dios. Cuando usted se levanta cada mañana, lo primero en que piensa es en quién. En Pablo. ¿Quién es Pablo? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Esto es un loco. Yo quiero hablar en esta mañana acerca de lo inesperado. Lo inesperado. Oh, my God. Lo inesperado. Ok, de eso quiero hablar en esta mañana. Nínive nunca se imaginó que Dios actuaría a su favor. Escúcheme. Nínive nunca se imaginó que Dios actuaría a su favor. Cuando hablo de Nínive, estoy hablando de la gente que habita una ciudad. ¿Ok? De la gente que está allí. No es la ciudad, porque la ciudad no se va a arrepentir. La gente que está en la ciudad. No es la iglesia, es la gente que está en la iglesia. ¿Ok? Porque las estructuras físicas de una iglesia no se arrepienten. No tienen corazón. Ellos quizás esperaban una actuación de las naciones enemigas por lo que ellos practicaban. Los ninivitas practicaban, ellos eran malos. Ellos nunca pensaron que un Dios lleno de compasión y de misericordia iba a darles una oportunidad. Nínive era una nación, o una gran ciudad, llena de maldad. Era una gran ciudad llena de pecado, de robo, de ultraje. Allá había malandro como arroz. ¿Ok? Los políticos eran chimbo. Había una depravación tremenda en la parte sexual. Pero sucedió lo inesperado. Diga conmigo: a Nínive le llegó lo inesperado. Póngale la mano al que está a su lado. Dile: prepárate porque viene algo para ti. Dile, sígale profetizando. Póngale la mano al que está al lado. Sígale diciendo: los cielos, dígale, los cielos van a soltar algo poderoso sobre tu vida. Dile: te vas a quedar boquiabierto con lo que el cielo va a hacer sobre ti. Dile: a pesar que tú estás mal en este tiempo, Dios es bueno. Y Dios determinó en este tiempo que tú seas levantado por el poder del Espíritu Santo. Nínive era una gran ciudad llena de maldad. ¿Ok? Era como una Sodoma. Ahora, Dios hizo algo inesperado. ¿Qué es algo inesperado? Algo inesperado es cuando algo ocurre sin haberlo esperado, sin haberlo previsto. Algo que viene y te sorprende. ¿Ok? Algo que viene y te sorprende. Algo como un relámpago. Algo que viene y sacude tu vida. Algo que tú estás así, y de repente viene algo del cielo y tú despiertas los ojos así. ¿Sí? Porque hoy día hay mucha gente que está así como que, no digo la palabra porque es fea. Y yo le prometí a Dios no hablar palabras feas de mis labios. Entonces los habitantes de Nínive no esperaban a un enviado de Dios.
Ellos no esperaban un enviado de Dios. Sin embargo, Dios lo hizo. Quizás algunos de ellos esperaban una invasión. Otros esperaban juicio por la maldad que había, ¿ok? Pero Dios envió una oportunidad. Dios envió una oportunidad. Y había una muchacha que cantó juntamente con la otra. Y la otra le dijo, ella reconoció que lo hizo mal. Y le dio todo el favoritismo a la otra. Tú dices, tremendo, tú te la comiste, vale. Y eso es humildad. Eso me impactó. Es más, ya no tengo ganas de predicar. Me impactó ver eso. Yo digo, pero esta no es evangélica. Ninguna de las dos es evangélica. Ninguna de las dos es lavada con la sangre de Cristo. Eso fue lo que me impactó. Yo le digo, ¿cómo es posible que esta que no es evangélica y públicamente a nivel nacional e internacional haya reconocido? Porque ella también lo hizo bien, ¿ok? Pero reconocer, wow, y la abrazó. Yo sentí que lo hizo de corazón. Qué bonito eso, ¿verdad? Yo creo que así, yo creo que estaba un poquito así esta ciudad, ¿ok? Algunos esperaban una invasión. Siempre en un país, cuando las cosas salen mal, siempre que en un lugar hay maldad, odio, etcétera, hay siempre un grupito que espera la justicia de Dios. Yo sabía eso, Señor. No te equivocas. ¿Ok? Entonces la gente que vivía allí, los habitantes de Nínive, ellos esperaban eso. Ellos esperaban una invasión o juicio, pero Dios le envió una oportunidad. ¿Ok? Dios le envió esperanza. Dios le envió salvación. Cuando usted no espera algo y le viene, esto puede causarle a usted un shock. ¿Ok? Puede que sea positivo o negativo, pero puede causarle rabia o alegría. En el caso de Jonás, a Jonás le causó rabia. Por eso Jonás no atendió al llamado de Dios de ir a los ninivitas. Esta es una historia que mucha gente, muchos predicadores lo hablan de otra manera, pero yo le he dado la vuelta ahora. Le he dado la vuelta para que usted entienda algo. Jonás tenía un corazón malo. Jonás tenía un corazón lleno de juicio. ¿O no lo tenía? Claro que sí, lo tenía. Jonás juzgaba como Simón el fariseo. ¿Se acuerda de Simón el fariseo? ¿Se recuerda? Que lo explicamos la semana pasada. Vamos a seguir aquí con Simón el fariseo. Lucas 7:36 en adelante. Uno de los fariseos le rogó a Jesús, se acordó de esta historia, de esta parábola, que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Y qué pasó allí? Sigo. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Siga. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Versículo 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había invitado o convidado, dijo para sí, si fuera profeta, si conociera quién y qué clase de bicha pelúa es la que le toca, que es tremenda pecadora, que es una tremenda hija del diablo. Versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo a Simón, fíjate que una cosa, él no lo dijo, él pensó, ¿ok? Él lo caviló. Cavilar es pensar en el corazón, eso significa la palabra cavilar, ¿ok? Entonces respondiendo Jesús, le digo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le digo, di maestro. Él nunca pensó que Cristo sabía lo que había en el corazón. Dice, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios, el otro 50 denarios, ¿ok? Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos, ¿ok? Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y él le digo, respondiendo Simón, le dijo, yo pienso que aquel a quien perdonó más, o sea, que más se le debía, pues, ¿ok? Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Así somos nosotros juzgamos rectamente y punto.
¿Ok? A nosotros no nos importa nada, a quién matamos, a quién destruimos, lo juzgamos y ya. Y digamos los evangélicos religiosos que tienen la mente de Caifás, esos son terribles. Y vuelto a la mujer, yo dije que no iba a hablar palabra fea, ¿ok? Yo hablando la verdad. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer, Simón? ¿Lo viste? Ay. Y yo entré a tu casa, tú me invitaste, Simón, a comerme el mondongo contigo, ¿ok? Me senté en la mesa y tú no me diste agua para mis pies, no me lamaste los pies, Simón. ¿Ok? Mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas. Recuerden que la cultura, cuando alguien te invitaba a su casa, tenía que lavarte los pies. Así que cuando usted me invite a su casa, me tiene que lavar los chicotes estos. Y los ha enjugado con sus cabellos. O sea, con las lágrimas y los enjugó con los cabellos. No me diste beso. Cuando usted me invita a su casa, tiene que darme beso. Porque era la cultura, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Sí, versículo 46. No ungiste mi cabeza con aceite. Ok, acuérdese que me tiene que echar aceite, pero no aceite carro. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó que mucho. Mas aquel a quien se le perdona, poco ama. Ese pasaje es terrible, ¿verdad? Escúcheme, toda persona que porta un espíritu fariseico o fariseo es un experto viéndole los defectos a los demás. Y siempre está enviando juicio. ¿Están aquí? ¿Me dejaron solo? Óigame, toda persona que porta un espíritu fariseo es un experto para verle los demonios que tienen los demás y condena y enjuicia. Todo. Hay gente que vive un evangelio de condenación. De condenación. Hay gente que vive es pendiente de lo que usted hace, de lo que usted se pone para criticarlo, para criticarla, ¿verdad que sí? ¿Aló? ¿Están aquí? Hay fariseos aquí. Este tipo de personas no agradecen ni honran a nadie. Porque son personas secas y secos espiritualmente. Porque están para juzgar, para condenar, para señalar y dividir el cuerpo de Cristo. Lamentablemente es así. Lamentablemente. Y hay mucha gente así en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Que lamentablemente su comportamiento es así. En el corazón de Jonás era juicio. Decía, estos ninivitas son unos hijos del diablo. O sea, Jonás era tremendo religioso. ¿Ok? Entonces él decía dentro de sí, esta gente lo que merece es la muerte y juicio. ¿Sabe lo que hacían los ninivitas? Le cuento algo pequeñito lo que hacían ellos. A las mujeres embarazadas las abrían y le sacaban el niño y le metían adentro un gato vivo. Le sacaban los hijos, se lo estrellaban contra el piso. Y eso lo dijo Jeremías. Lo profetizó. Recuérdese que Jonás era hijo de Amitaía y Amitaía era un profeta. ¿Ok? Los ninivitas, ¿saben lo que hacían? Agarraban a la gente y los colgaban así como iguana y le quitaban el pellejo. Así como la canción de Rafael, en carne viva. O sea que eran buena gente los ninivitas. Por eso cuando Dios manda a Jonás a predicarle, Dios no, yo para allá no voy. Eso que me dicen es que se mueran toditos. Así no actúan los religiosos de hoy día.
Cuando te ven hablando con un político, no te condenan. Y el político no merece, no tiene oportunidad para que se arrepienta. No es un ser humano. No tiene familia. Aló, están aquí. Se da cuenta que no cambia nada el panorama. Lo que cambia es la acción del pecado. Pero es la misma compasión, es el mismo perdón, es el mismo Dios. En nuestro país nosotros estamos viviendo también una situación inesperada. ¿Sí o no? Óigame, usted y yo no esperamos ver lo que estamos viendo hoy día. Usted nunca esperó, comprar un kilo de harina en 30 millones de bolívares. ¿Cuánto cuesta un kilo de harina, pan? $1.50. ¿Eso cómo es? 45 millones. 45 millones de bolívares. Eso es la realidad. El problema es que ya nos mentalizamos ya. 45 bolívares no es nada. 45 millones. Esa es la realidad. Ya nosotros ya hablamos de $1. Todo aquí es $1. $1. Usted va a los países, a otros países donde está la moneda, donde circula la moneda del dólar, ¿ok? Aquí en Venezuela no hay nada, algo que cuesta 10 centavos de dólar, 20 centavos de dólar. No lo hay, es de $1 para arriba. ¿Aló? Quiere decir que usted y yo estamos viviendo en un país que está en guerra. Esa es la realidad. Usted va a otro país y dice, ¿cuánto cuesta? 10 centavos de dólar. Y paga $1 y te dan vuelto. Usted paga $1 aquí y te lo revisan de allá para acá, te lo meten para allá, todo. Y tiene este está malo, llévatelo. Él se levantó para huir de Dios. ¿Quién huye de Dios? ¿Quién se esconde de Dios? ¿Un loco? Hay evangélicos que son así. Dios me estoy escondido, pero ¿de quién te estás escondiendo tú? Cuando usted no espera algo y le viene, eso causa un desequilibrio en usted, muchas veces. Causa molestia muchas veces, ¿ok? A veces te aturde o te sacude o te llena de impotencia muchas veces. Algunos se rinden y se entregan, otros hacen la transición. Pero hay una parte que busca culpables y busca juicio. Óigame algo. Ese es nuestro caso como nación. Hacemos la transición rápido, echamos 3 chistes y nos acostumbramos a que nos metan el dedo en el hueco del oído. Y andamos todo el tiempo y riéndonos. Fíjense que yo hablé de esto, apenas estoy hablando de esto, y usted dice, oye, ¿verdad que sí, vale? Y es verdad. Es una realidad. Nuestra economía depende de Dios. Y es un milagro, eso es un milagro. Lo que usted gana es un milagro. Sí, hermano, es una realidad. Y es el caso de nuestra nación. Nuestra nación también está viviendo. El problema es que, claro, usted dice, a mí me va bien. Usted saca la conclusión de que los demás también están bien. Y no es así. No es así, ¿ok? Entonces, sin embargo, nosotros tenemos que entender que aún la inmisericordia, aún el engaño o la corrupción, la maldad, el pecado, la injusticia, todo eso también mueve los cielos. La injusticia mueve los cielos. La maldad mueve los cielos. El odio mueve los cielos. ¿Sí o no? El pecado mueve los cielos. La inmisericordia mueve los cielos. Y es en medio de la maldad y el caos que había en aquella gran ciudad que Dios envía a Jonás. Si en Nínive no hubiese tanto pecado, Dios no envía a Jonás. Y el instrumento de Dios era Jonás. Porque Dios no envió a otro, sino a uno solo. Y es lo que a mí me extraña de esta historia,
que Dios no envía de a uno, sino de a dos. Aló. Pero está enviando a uno solo. Ahora, el problema no estaba en Dios. ¿Dónde estaba el problema? ¿Dónde estaba el problema ahora? En Nínive. Aló. El problema estaba en el corazón de lo que Dios estaba enviando. ¿Dónde está el problema en esta nación? ¿Dónde está el problema en esta nación? Ah, fuera de las iglesias o dentro de las iglesias. Nosotros, papá. Nosotros. Y es por eso que Dios siempre nos exhorta a cambiar el corazón, a que nos devolvamos del pecado, de la maldad, de la inmisericordia, de la injusticia, del señalamiento, del acusamiento. Nos matamos nosotros mismos a cuchilladas. ¿Está escuchando, Jonás? Dios, en medio de tanto caos en esta nación, Él envía a su iglesia. Pero ¿qué hace la iglesia? Comienza a condenar. Comienza a dividir, etcétera, etcétera. Entonces Dios no envió la iglesia, no habilitó la iglesia en la tierra para eso. Porque el Hijo del Hombre, no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es nuestra razón de ser en la tierra como iglesia. Tanto Nínive como Caracas, como Venezuela, se habían perdido. Pero el Señor nos envía a nosotros a salvar. Nos envía a nosotros a evangelizar, a construir, no a condenar. Y este sábado 19 de agosto, yo los invito. Sábado 19 de agosto. Vamos a salir a salvar las Malvinas. Lo que veamos allí no lo vamos a condenar. Si usted ve por allí que le sale una manita, no señale la manita, predíquele a la manita. ¿Oyó? Jonás estaba más perdido que Nínive. Sí. Jonás estaba más perdido que Nínive. Y Dios lo sabía. Dios siempre envía, agarra un loco para evangelizar loco. Y es por eso que lo cogió a usted y me cogió a mí. ¿Por qué digo que Jonás estaba más perdido que Nínive? Porque él conocía la verdad. Él era hijo de un profeta, él conocía la verdad. Sin embargo, actuó como un mundano y se fue al mundo en desobediencia a Dios, ¿sí o no? A donde Jonás fuese, él iba a estar ilegal. Usted con un llamado de Dios, si no lo está atendiendo, usted está ilegal. Usted puede ofrendar, diezmar, puede alabar, puede glorificar, puede llorar, puede arrastrarse en el piso, puede gritar, puede hacer lo que sea, pero usted está mal. Y es que está mal, está mal. Entonces, a donde Jonás iba, él iba a estar ilegal. ¿Por qué? Porque su lugar de jurisdicción, su lugar de asignación por Dios no era Tarsis, sino Nínive. Él estaba fuera de la cobertura de Dios. Por eso le digo que Jonás se parece mucho a los evangélicos de hoy día. Dios los manda a hacer algo y se ponen a hacer otra cosa. Y cuando están haciendo otra cosa, Dios les habla y siguen haciendo otra cosa. Y la cosa que Dios le mandó a hacer no la atiende. Por lo tanto, andan en el mundo espiritual descosado totalmente. ¿Entendió eso? Óigame, toda persona
que camina de esta manera, lo perseguirá una tempestad muy grande. ¿De parte de quién? Del dueño de tu llamado. Y en cualquier momento lo van a echar fuera de la embarcación que tome. ¿Usted está entendiendo eso? ¿Ah? Usted tiene que revisar bien si Jonás lo tiene a su lado. Si usted vive con un Jonás, si un Jonás lo está visitando, la tormenta va a agarrar y va a llegar a su casa. Aló. Todos los hombres que estaban en el barco, ¿sufrieron o no sufrieron? Después no diga que Dios no se lo dijo. Ahora, la situación que hay es la siguiente. Número uno, el instrumento de Dios, de salvación de Dios, que es Jonás, o que es usted, o somos nosotros, está desviado, está en rebelión, está en pecado. Porque Jonás se levantó y en vez de atender el llamado de Dios, pagó su boleto y se fue para New York. Y él dijo, me voy bien lejos, a donde Dios no me vea. Número dos, la gran ciudad y sus habitantes siguen igual. ¿Sí o no? Siguen igual. Pero Dios tiene que hacer algo inesperado para hacer volver a su instrumento de salvación a su estado original. Porque Dios decidió que era Jonás. Dios decidió que era la iglesia. Pero Dios tiene que hacer volver a mucha gente, a volver en sí. Porque están como Jonás, que no entienden la situación que está ocurriendo. Y ellos quieren hacer lo que quieren, ¿no? Cuando Dios lo llama a usted, usted deja de hacer la voluntad suya para hacer la voluntad de Dios. Ahora escúcheme algo. Dios vio el plan que trazaron contra ti. Oiga bien, esto es para alguien. Dios estuvo allí y Dios escuchó todo lo que esa persona tramó para desviarte del propósito de Dios. Dios lo escuchó. Y así como Dios escuchó el corazón de Pedro el fariseo, escuchó a esa persona. Y esa persona dijo esto: de que lo logro, lo logro. Aquí está anotado. De que lo logro, lo logro. Escúchame, y logró una parte nada más. Una parte nada más logró. Pero yo vengo a decirte en este día a que te prepares. Porque por cuanto hiciste pecar, por cuanto hiciste desviar a mi hija y a mi hijo su destino, por cuanto hiciste pecar y lo hiciste desviar de su llamado, yo traigo sobre ti una gran tempestad. Si no te arrepientes, ¿ok? Dios va a soltar algo inesperado sobre tu vida. Esto es para alguien aquí, no sé. Dios va a soltar algo, ¿ok? Sobre esa persona. Ahora, observamos que Dios, para hacer volver en sí a su instrumento escogido para salvación, porque Jonás fue escogido como instrumento de Dios para salvación, ¿sí o no? ¿Ok? Jonás fue escogido como instrumento de Dios para salvación. Ahora, Dios, para hacer volver en sí a su instrumento escogido para restauración, para danzarle, para predicar, para enseñar, para adorar, para enseñar, para evangelizar, etcétera, ¿ok? Dios tiene que hacer volverlo en sí cuando se extravía. Es Dios quien lo hace. Y Dios lo va a hacer de una manera inesperada. Algo va a ocurrir. Pero de que tú vuelves en sí, vuelves en sí. De que te devuelves, te devuelves. ¿Ok?
Dice Jonás 1:4 en el lenguaje actual, pónmelo. Jonás 1:4. Ajá. Dice, cuando ya estaban en alta mar, Dios mandó un viento muy fuerte. Y de pronto, ¿qué? Se convirtió en ¿qué? En una terrible tempestad. Escuche bien, ¿ok? Terrible tempestad. Óigame, nosotros mismos hacemos que el viento fuerte se convierta en una terrible tempestad. ¿Cuándo? Cuando no oímos la voz de Dios. Permitimos que agrave o se agrave la situación espiritual en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, cuando Dios te envía a alguien a hablarte de parte de Él y usted sigue sordo o sorda, ¿ok? Y hasta le quitas el habla porque se está metiendo en tu vida. Acuérdate de esta palabra. Usted está cambiando o está transformando un viento muy fuerte, ¿ok? Que se va a transformar en una terrible tempestad. Se lo estoy diciendo desde ahorita, ¿ok? Ahora, Jonás estaba tan desenfocado en medio de su tempestad. ¿A dónde se metió Jonás? Se echó a dormir. ¿Y quién duerme? ¿Quién duerme en medio de una tempestad? Si usted está en guerra, usted va a estar durmiendo. Usted se busca la muerte. ¿Aló? ¿Ah? Jonás no estaba peleando por nadie. Y estaba la tempestad. Y la tempestad estaba allí. Y él meciéndose en el chinchorro. ¿Por qué? Porque, aló, Jonás estaba bajeado. En el chinchorro, bajeado. Escúchame. Él no podía ver que su llamado, no podía ver que su ministerio, no podía ver que su alma estaba en peligro. Había algo que lo cegó, que lo adormeció, que lo envolvió. Y él, en vez de atender el llamado de Dios, se enrolló en el chinchorro. Aleluya. ¿Ah? Y así actúa una persona cuando está envuelta por un demonio llamado Jezabel, que lo enrolla y lo envuelve. Y usted ve la gente que anda así. Si es un hombre, anda así, ciego. El rostro le cambia, su vida cambia, así. Y la mujer igualmente. Y todo lo que diga que lo hace. Todo, le entrega todo. Todo. Toma, mamá. Agarra esa. Y usted le puede hablar y le hable a esa persona. Pero yo vengo a decirte en este día que lo inesperado de Dios va a caer sobre tu vida. Y vas a volver en sí. Y vas a recordar a mucha gente que se te acercó para hablarte de parte de Dios. Y a lo que le quitaste el habla, a lo que le dejaste de hablar, óyeme bien, vas a correr a hablarles y a pedirle perdón. Jonás, oiga bien lo que va a decir. Jonás se había convertido en anatema y no lo sabía. ¿Sabes lo que significa la palabra anatema? Y no lo sabía. La palabra anatema tiene dos connotaciones, una en el hebreo y una en el griego. Anatema en el hebreo es la palabra kojerén o kojorén, que significa objeto condenado. Objeto condenado significa esa palabra, ¿ok? Cuando nosotros pecamos, nos separamos de Dios, ¿ok? De inmediato nos convertimos en una persona condenada si no nos arrepentimos.
Por eso una persona que camina en pecado, ¿ok?, camina separada de Dios. Porque quien nos separa de Dios es el pecado. Usted puede oler muy bonito, comprarse la colonia esa de 5 por $1, que lo dura un ratico, y se la puede vaciar completa. Y puede comprarse un traje nuevo, puede comprar lo que sea y ponérselo. Pero si usted está en pecado, Dios no anda con usted. Usted es un objeto condenado si no se arrepiente. ¿Ok? El otro significado de la palabra anatema en el griego es la palabra anaxema, que significa cosa o persona prohibida. ¿Ok? Cuando Israel fue vencido y huyó ante sus enemigos, cuando Israel fue vencido y sus enemigos lo vencieron, ¿ok?, huyeron delante de sus enemigos, Josué vino llorando delante de Dios. ¿Por qué había sucedido eso? Si eran una nación guerrera, ¿ok? Y José se postró delante de la presencia de Dios. Y Dios le reveló lo que había hecho uno de los príncipes o líderes de su ejército. Escúchame bien, una persona, ¿ok?, había hecho lo malo. ¿Qué hizo esa persona? Había tomado el anatema y lo tenía ¿dónde? ¿Dónde lo había metido? Dentro de su casa. Dice que lo metió debajo de la tienda. Eso está en el capítulo de Josué, capítulo 7, para que usted lo lea si puede leerlo. ¿Ok? Entonces, dice que lo tenía en su casa. Y Dios ordenó sacarlo. ¿A quién? A Acán y a su familia, a todos, a los hijos, a la esposa, todo. Y los mató a toditos, los mandó a matar. Los apedreó, los sepultaron. ¿Ok? Entonces, usted no puede ir a la guerra con pecado oculto. Nadie va a la guerra con pecado oculto. Dios no lo aprobó. Y los mató a toditos. Ese es Dios. Y uno dice, pero eso es en la ley. En la ley. Así es la ley. Y por eso que nosotros abusamos de la gracia. Cuando usted está mal espiritualmente, cuando usted carga pecado oculto en su vida, usted no puede estar en la lista del ejército. No puede estar. Porque lamentablemente está separado de Dios. Dios no lo va a apoyar en lo que usted está haciendo. Porque Dios no es pecador. ¿Ok? Entonces, usted nunca vencerá al diablo con pecado oculto. Por eso Jonás tuvo que, ¿qué? Tuvo que ser lanzado, ¿qué? Fuera. Porque él era el anatema. ¿Aló? El anatema dentro del barco, ¿quién era? Y cuando lanzan a Jonás fuera del barco, ¿qué pasa? Porque Jonás se había convertido en anatema y no se había dado cuenta. Es muy dura esa palabra, ¿verdad? Nosotros mismos nos convertimos en ese animal. Y queremos que Dios haga cosas con nosotros extraordinarias. Y así no funciona esto. ¿Ok? Ahora escúcheme. En el siglo II, la iglesia toma la palabra ixtis. ¿Ok? En el siglo II, la iglesia tomó esa palabra. ¿Ok? Que significa pez en el griego. La palabra de arriba. ¿Ok? Significa pez en el griego. La iglesia la tomó como símbolo de Cristo. De Cristo, la palabra que está arriba, ¿ok? Ahora, en esa simbología, las letras de la palabra representan las iniciales de la frase. Vamos a describirla una por una, ¿sí? La I, ¿ok? Que se lee en el hebreo, Ieisos,
que significa Jesús. La Che, que se lee en el hebreo, Christos, significa Cristo. La TH, que se lee en el hebreo, Deu, significa Dios. Y la Y, ok, que se lee Huios, significa en el griego hijo. Ok. Y la S, que en el griego es soter, significa salvador. Ok. Es decir, cuando vemos la palabra ixtis, significa Jesús, Cristo, Dios, Hijo, Salvador. Jesús, Cristo, Hijo, Salvador. Ahora, el símbolo del pez, óigame bien. Y esta palabra fueron adoptados por los cristianos de la iglesia primitiva. ¿Para qué? Para representar a quién? A Jesucristo. ¿Me están entendiendo? ¿Ok? El pez simboliza a Cristo, a quien Dios envía, así como envió a Jonás, también lo envía a través de Jonás. Él envió el pez para que atrapara a Jonás, ¿ok? Y lo trae. Por eso los ninivitas tenían el pez como un dios. Y cuando ellos ven que el pez sale y vomita a Jonás, ellos se rinden por completo. ¿Aló? ¿Ah? Entonces Dios envía la salvación por medio de nosotros a los habitantes de esta ciudad. Pero la gente tiene que ver a Cristo en nosotros. Eso fue lo que pasó con Jonás. Por eso Dios envió un solo hombre. Dios envió un solo hombre. ¿Ok? Y el hombre comenzó a pregonar la palabra. Ahora, esa situación inesperada es para traer salvación y reconciliación por medio de Cristo entre Jonás y Nínive. Porque si usted se da cuenta, cuando Jonás predica, ¿ok? Y él ve que la gente se arrepiente, él en vez de alegrarse, ¿qué hizo? Entonces es un loco, ¿sí o no? ¿Aló? ¿Es un loco? Es cuando usted le predica a alguien a la iglesia, tú le predicas a un familiar, escúchame, más o menos así, miren los Jonás que hay en la iglesia. Usted le predica a un familiar, se lo gana para Cristo, lo trae a la iglesia, escúcheme bien, ¿ok? Y usted tiene un problema aquí con alguien. Y entonces viene usted y le envenena el corazón a esa persona que usted trajo para la iglesia en contra del otro. Y lo saca de la iglesia, lo metió y lo sacó. ¿Está escuchando, Jonás? ¿Aló? Eso es lo que estamos viendo en Jonás. Jonás era un instrumento de salvación con un corazón malo. Con un corazón condenador. Dios tenía que transformar a Jonás. Dios tenía que transformar esa vida. ¿Ok? Y nosotros no escapamos. Jonás no es el único. Ahora, todo aquello que usted no espera, al venir, esto causa un rompimiento espiritual. ¿Sí o no? Se lo vuelvo a repetir. Todo aquello que usted no espera, al venir, causa un rompimiento espiritual en nuestras vidas. Lo causa. Dios tiene que hacer algo para hacer que nosotros volvamos en sí. Así como hizo con Jonás. Dios tenía que hacer algo. Dios trató con Jonás. Fíjense, cuando lo lanzan en el mar, ¿ok? Inmediatamente Dios envía el corocoro. Y dentro del pez, Jonás se arrepiente. Cuando lo vomita, escucha bien, anda dentro del pez que representa a Cristo. Lo vomita, ¡púcate! Sale Jonás, entre comillas, transformado. Alaba lo que él vive. Y comienza a predicar. Arrepiéntanse, arrepientan. Todo el mundo, hasta el cura que había allí, cerró la iglesia. Dice la Biblia que los animales ayunaron. Hasta los burros se metieron en ayuno. Allí ayunó todo el mundo. Todo.
Diga conmigo, todos ayunaron. Todos se vistieron de cilicio, de vestiduras rugosas, ¿ok? Porque estaban en luto. Imagínense tú una burra vestida de luto. Y lo dice la Biblia. Si usted lee Jonás, dése cuenta. Los burros, las chivas. Una chiva arrodillada, pidiéndole perdón a Dios. Dice que todo el mundo estaba en ayuno y silicio. Hasta la garrapata que tenían los chivos pegados. ¿Ah? ¿Ok? Por eso le digo, fue algo inesperado para ellos. ¿Ok? Ahora, Jonás sale del pez, predica, todo causa un impacto en toda una gran ciudad. Oiga bien, supuestamente Jonás estaba arrepentido, pero cuando vio que ellos se arrepintieron todos y se convirtieron, ¿qué hizo Jonás? Se volvió a ir para el mundo otra vez, se bajó de la cruz. Se molestó con Dios. Usted dijo que Jonás es loco. ¿Quién se molesta? ¿Quién se molesta porque una gran ciudad se convierta a Cristo? Dígame usted. Yo creo que hasta los brujos se alegran. Es impresionante esto. ¿Ah? Entonces, cuando viene algo inesperado, si nosotros no hacemos la transición, nos comportamos como Jonás. Que en vez de meter a la gente a la iglesia, la sacamos. Por eso le digo que todo aquello que usted no espera al venir causa un rompimiento espiritual. ¿Qué es un rompimiento espiritual? Un rompimiento espiritual es una intervención divina de Dios que te da el poder, te da la habilidad para llegar a territorios y a espacios donde nunca habías llegado. Yo pregunto, ¿vino un rompimiento espiritual sobre Jonás? Llegó temporalmente y se fue. Así como llegó, se fue porque llegó, Dios lo usó, ¿ok? Y después se volvió. Era tanta, pero tanta la yuca que tenía en el corazón Jonás. Ese tenía un ñame blanco metido allí. Contra los ninivitas, que se molestó con Dios. ¿Ok? Ahora, ese mover inesperado que viene va a llevar a la iglesia a otros espacios. Va a llevar a la iglesia a romper muros y obstáculos que no podían derrumbar antes. ¿Ok? Eso lo hace un rompimiento espiritual. Nosotros hemos orado como iglesia, ¿sí o no? Hemos vigilado, hemos ayunado, hemos pactado, hemos decretado, hemos declarado. Y pareciera que las cosas no cambian, pareciera que las cosas no suceden, pareciera que las cosas no vienen, pareciera que no hay respuesta de Dios. ¿Ok? Pero todo eso indica que algo inesperado va a ocurrir. Algo inesperado va a ocurrir. Isaías 64, 1 y 2. El pueblo de Israel dice de la siguiente manera: Dios nuestro, en el lenguaje actual, dice: Dios nuestro, ¿cómo quisiéramos que abrieras el cielo y bajaras haciendo temblar las montañas con tu presencia? Así tus enemigos te reconocerían como el único Dios. ¿Ok? Como el único Dios. ¿Qué estaba haciendo Israel? Israel anhelaba la intervención de los cielos para que sus enemigos conocieran al Dios de ellos. Ellos pedían a Dios un rompimiento. ¿Ok? Israel, a pesar de que no veía los cambios, no veía la respuesta, él siguió orando. Yo vengo a decirte que aunque tú no veas la respuesta, sigue orando. Sigue orando. Sigue orando. Jonás tiene que cambiar. Jonás tiene que cambiar. Viene de parte de los cielos. Viene un de repente de Dios sobre esta nación. Viene algo inesperado sobre la iglesia. Viene algo inesperado sobre esta casa. Viene algo inesperado sobre tu vida.
todo para bien, todo para bien, todo para bien. Viene algo inesperado. Si usted está mal con Dios, viene algo inesperado para que se alinee con Dios. Si usted le está haciendo daño a alguien, viene algo inesperado para Dios, para que usted vuelva en sí. Si usted tiene a alguien engañado, manipulado, estresado, como usted quiera decirle, va a venir algo inesperado de Dios sobre usted. Y usted va a soltar eso, usted va a volver en sí, va a decir, ¿qué estoy haciendo, Dios mío? ¿Qué hice, Padre? Va a volver en sí. Eso inesperado de Dios, eso viene sobre tu vida, ¿ok? Quizás usted tomó una decisión y está allí diciendo, pero ¿por qué tomé esta decisión? Dios mío, ¿qué pasó acá? Viene algo inesperado que lo va a hacer tomar la decisión correcta. Lo inesperado de Dios está por soltarse sobre tu vida. Escúcheme. Hay dos cosas que perjudican u obstaculizan la intervención repentina de los cielos. Dos cosas que interfieren, que obstaculizan que los cielos no operen. Número uno, la pasividad. ¿Ok? La pasividad es un tipo de indiferencia espiritual. Indiferencia espiritual. ¿Cómo es eso, apóstol? Bueno, usted ve el diablo que está actuando, ¿ok?, en nuestra propia cara y no actuamos. Y cuando Dios le revela algo a usted sobre alguien, ¿ok?, para librarla o para librarlo de algo, hay cosas, ¿ok?, hay cosas que tenemos que nosotros desafiarlas, decirlas, soltarlas, ¿ok? Eso es dejar de ser pasivo. ¿Okay? Entonces, vemos al hermano caer, vemos a la hermana caer, vemos a la familia mal y no actuamos. Vemos al hermano haciendo las cosas malas y no actuamos, no se lo decimos. Y después decimos que le amamos. Eso no, es una mentira. ¿Ok? Hay una pasividad en el mundo espiritual y eso perjudica la intervención repentina de Dios en la tierra. ¿Ok? Vemos familias, vemos matrimonios caerse a pedazos. Hay una pasividad, hay una entrega, no hay una reprensión, no hay algo en tu vida, ¿ok?, que permita que Dios actúe a través de ti. Entonces, en vez de levantarnos y sacudirnos, seguimos agazapados ahí. Lo inesperado de Dios está a punto de soltarse sobre tu vida. Lo inesperado de Dios viene sobre tu vida. Y Dios lo permite que la sanguijuela te chupe. Entonces, llegó el día o llegó el tiempo, y el tiempo es ya, ¿ok?, de que la sanguijuela te va a soltar. Porque viene un momento inesperado de Dios que viene del cielo directamente a tu vida. ¡Pah! Y la sanguijuela te va a soltar. Y tú vas a volver en sí. Y vas a recuperar tu llamado. Vas a recuperar tu ministerio. Vas a recuperar la posición en el reino. Vas a volver al lugar de Dios que Dios te asignó en el reino. ¿Usted me está entendiendo? Y entonces tú vas a comenzar a hablarle a mucha gente de lo que te ocurrió. La Biblia no habla de un segundo libro de Jonás, pero yo me imagino porque el final no fue feliz. No fue feliz, ¿ok? Apocalipsis 3:16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, que dice, te vomitaré de mi boca. La lenguaje actual dice, te rechazaré por completo. O sea, en el reino tiene que haber gente pasiva ni tibia. Lo segundo que detiene o perjudica, la obstaculiza el intervenir repentino de Dios es la complacencia. ¿Ok? Nos acomodamos y vivimos cómodo. Mira, cómodo. Hay gente que en la iglesia dejó de hacer cosas. ¿Me está entendiendo? Y cuando usted deja de hacer cosas, el diablo viene y te acomoda. Ya no ayunan más, ya no oran más, ya no vigilan más. Cuando antes eran activos y activas, ¿me entiendes? Y se vuelven feos. Y ellos piensan que se la están comiendo. No, están mal. Están a favor de las tinieblas. Antes le daban palo al diablo, ahora el diablo te está dando palo a ti. Y no te das cuenta. Entonces Dios tiene que intervenir, ¿ok? Tiene que intervenir de una manera repentina. Vivimos complaciendo la carne. Y eso es complacencia.
Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado acerca del mover de Dios acá en nuestra casa de gobierno.